Bienvenidos a Batallas de la Historia. A continuación, vamos a ver los 7 mayores conquistadores de la historia. Motivados por distintos ideales, los más competentes conquistadores de la historia, de una forma u otra, fueron implacables en sus respectivos tiempos. Las conquistas que veremos no encuentran paralelos en la historia. Fueron largas campañas, brutales en la mayoría de casos, increíblemente gloriosas para unos, y a su vez, un verdadero infierno para otros. Antes de comenzar, aclarar que la lista que veremos a continuación se basa únicamente en la cantidad de territorios conquistados, indiferentemente de la duración en el tiempo que duraron estas conquistas, o la facilidad o brillantez necesarias para tales logros. En el puesto número 7, Napoleón Bonaparte. De origen humilde, el joven corso, y por mérito propio, se tornó general con tan solo 24 años de edad. De espíritu brillante y ambicioso, Napoleón, tempranamente, mostró ser un genio militar, siendo uno de los más brillantes líderes militares que la humanidad haya presenciado. Dueño de proezas casi increíbles, con decenas de batallas victoriosas y de derrotas que se pueden contar con los dedos de una sola mano, extendiendo sus conquistas desde la península ibérica hasta Moscú. Sin embargo, con el ambicioso sueño de unir a Europa bajo su mando, esto acabó desencadenando que los más poderosos imperios de la época se unieran para luchar contra él. Napoleón, junto a su ejército, mostró que era imposible de ser derrotado individualmente, en batalla, por cualquier otra nación, aunque no pudo vencer a todas las potencias enemigas al mismo tiempo. Con sus hazañas, Napoleón se aseguró un asiento entre los grandes conquistadores de la historia. En el número 6, Hitler. De esta lista, el que fue canciller de Alemania es el único que no dirigió directamente a sus ejércitos. Sin embargo, su implacable empeño acabó por conquistar un gran número de naciones europeas, también sumergiendo a Europa y a su vez a toda la humanidad en uno de los periodos más oscuros de la historia. Con la que parece ser una tradición germana, el dictador de origen austríaco se sirvió de la capacidad de Alemania de forjar grandes comandantes, a veces incluso genios militares, para extender sus dominios desde el norte de África a Noruega e incluso hasta las puertas de Moscú. Un escenario de conquistas algo similar al conmemorado por Napoleón Bonaparte. En este puesto también encontramos al conquistador más cercano en el tiempo a nuestros días. Y si bien logró conquistar 3,5 millones de kilómetros cuadrados de territorios enemigos, sus conquistas relámpago se convirtieron en derrotas, casi a la misma velocidad. En el puesto número 5, Atila el Huno. Atila fue el último y el más poderoso caudillo de los hunos. Aunque se desconoce con exactitud la procedencia de su tribu, Atila gobernó el mayor imperio europeo de su época, extendiéndose por Asia y Europa. Notorio por la ferocidad de sus conquistas, Atila, el rey de los hunos, conquistó una buena parte de Europa con una notable furia, por lo que fue conocido en Occidente como el azote de Dios. Dueño y señor de vastas llanuras entre Europa y Asia, Atila arrasó en el campo de batalla con los más variados enemigos entre Occidente y Oriente. Comandados por Atila, sus hombres saquearon desde el Imperio Romano de Oriente hasta Persia, contribuyendo también a la caída del ya decadente Imperio Romano de Occidente. Si bien su reinado fue breve, y pese a ello, hasta nuestros días, reina sobre Atila el Huno el título de ser uno de los mayores conquistadores de la historia. En el número 4, Ciro el Grande. Ciro II, popularmente conocido como Ciro el Grande, se consagró al ser directamente responsable de grandes conquistas, como el gran creador del imperio persa. Ciro II también fue reconocido como un hombre íntegro, generoso e incluso amado. Con más de 5 millones de kilómetros cuadrados, las conquistas de Ciro el Grande se extendían desde las montañas del actual Afganistán hasta el Mediterráneo, conquistando desde Babilonia hasta diversos territorios griegos, dando origen, estas últimas, a las famosas guerras entre griegos y persas, siendo dos de las más afamadas las batallas conocidas como de Maratón y de las Termópilas. Los hechos de Ciro el Grande se encuentran incluso en el libro sagrado del cristianismo,
donde se narra cómo tras tener un sueño en el que debería rescatar al pueblo judío, liberó al pueblo hebreo del llamado cautiverio de Babilonia y generosamente les devolvió el antiguo territorio de los hijos de Israel. El imperio creado por Ciro el Grande, el mayor conocido por la historia hasta entonces, duró 200 años, hasta la conquista final, protagonizada por otro genio militar, Alejandro Magno. Ya entrando en el top 3 de mayores conquistadores de la historia, Tamerlán. Tamerlán fue un conquistador, líder militar y político turco-mongol, el último de los grandes conquistadores nómadas de Asia Central. Desde temprana edad, las tácticas y su competencia al mando de las tropas hicieron destacar a Tamerlán, hasta el punto que consiguió restaurar parte del imperio mongol. Aunque además de por sus conquistas, Tamerlán, autoapodado como la espada del Islam, también es famoso por su crueldad sin límites, ya que sus conquistas fueron increíblemente violentas y sanguinarias. En la actual India, tras vencer una batalla, ordenó ejecutar a 100.000 soldados indios, hacer lo mismo con toda la población de la actual ciudad de Delhi y destruir todo lo restante que no pudiese ser transportado. En el puesto número 2, Alejandro Magno, rey de Macedonia, hegemón de Grecia, faraón de Egipto, rey de Asia y gran rey de Media y Asia. Tornándose rey de Macedonia con apenas 20 años de edad y falleciendo con tan solo 33 años, y a pesar de su escaso tiempo de vida, Alejandro dejó este mundo siendo el mayor conquistador, hasta entonces, de toda la historia de la humanidad. El vasto imperio de Alejandro se extendía desde los Balcanes a Egipto y hasta la India, en Asia. Habiendo sido pupilo del famoso filósofo Aristóteles, las mortíferas falanges macedonias bajo el mando de Alejandro el Grande nunca lamentaron una derrota en batalla, a pesar de enfrentarse a imperios seculares, a veteranos ejércitos enemigos e incluso a tropas rivales numéricamente superiores. Alejandro Magno, hasta hoy, es considerado uno de los mayores líderes militares de todos los tiempos. Aunque también es verdad que, como todo, depende de cómo se mire. Porque también hasta hoy, en Asia, en ciertos lugares, Alejandro sería el equivalente asiático al famoso hombre del saco para asustar a niños. Ya que allí, hasta hoy, es una figura siniestra que llegó tan solo para arrasar con sus ciudades y territorios. Aunque algo parecido ocurre con casi todos los nombres de esta lista, por no decir todos, dependiendo de la perspectiva, o fueron grandes conquistadores, o prácticamente la versión encarnada del propio Apocalipsis. Y por último, en primera posición, y con una cantidad de territorios conquistados muy destacado en cuanto a los demás conquistadores, el histórico líder mongol, Gengis Khan. Con una infancia extremadamente dura, siendo esclavizado e incluso objetivo de asesinos, el líder mongol resistió con una bravura asombrosa para vencer a sus enemigos. Tras unificar a su pueblo y de lanzar la más extraordinaria expansión militar de la que se tiene registro, la flecha incansable de Gengis Khan lideró a las tribus nómadas en una oleada de conquistas que extendió su dominio al más vasto territorio conocido, desde Europa Oriental hasta el Océano Pacífico y desde Siberia hasta Mesopotamia, la India e Indochina. Con los galopes rápidos e implacables liderados por Gengis Khan, este forjó en apenas 25 años el mayor territorio continuo de la historia, algo que ni el Imperio Persa o la República y posterior Imperio Romano no consiguieron en casi 1000 años. Nunca hubo otro conquistador más glorioso que Gengis Khan. Como curiosidad, el mayor imperio, en cuanto a territorio se refiere, fue el Imperio Británico en 1920, con 35 millones de kilómetros cuadrados, aunque a diferencia de los vistos en la lista, este territorio fue extendiéndose durante siglos, y a diferencia, por ejemplo, de Gengis Khan, no fue un territorio conquistado a manos de un único líder. Suscríbete, activa la campanita, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.